¿Cuántas historias conoces, las cuales te causan tanta duda y curiosidad de saber la verdad? Te deja pensando y te imaginas varias formas de poder descubrir la verdad. Eso quiere decir que el tema te atrajo demasiado y quieres que la respuesta salga pronto. Pues esta leyenda es una de ellas, que para algunos es solo un mito, pero para otros tantos más es una verdad sepultada. Esta es la historia de Atlántida. La leyenda cuenta que Atlántida era una isla de grandes dimensiones. Se podría considerar un continente, según algunas hipótesis en el Mediterráneo. En otras versiones, en el Océano Atlántico, fue destruida por un terremoto o tsunami que inundó totalmente sus tierras, dejándola por siempre sumergida bajo las aguas y olvidada en el pasado. Sus habitantes poseían una tecnología y cultura muy superior a la de los contemporáneos de su época, y fueron decisivos en los avances de todas las culturas mundiales. Su ubicación les permitía el acceso a culturas tan dispares como la egipcia y la maya, y eran consumados viajeros, dominando con sus barcos todos los mares y océanos del planeta. La similitud entre estructuras arquitectónicas como las pirámides mayas y egipcias, o el parecido fonético de algunas palabras en culturas separadas por aguas y miles de kilómetros de distancia, se deben, según los partidarios de la existencia de dicha isla o continente, y a la influencia que los atlantes, gracias a su avanzada tecnología, marcaron culturas en todo el mundo. La leyenda de Atlántida parte de Platón hacia el 350 a.C., el cual, en los diálogos Timeo y Cristias, cuenta la historia de una civilización floreciente que vivía en una isla más allá de las columnas de Hércules. Él aseguraba basarse en el sabio griego Solón, que 200 años antes decía haber oído en Egipto que una isla había sido destruida al oeste como consecuencia de un gran cataclismo que la sumergió en las aguas en tan solo unas horas. En más o menos 20 páginas describe esta floreciente cultura, sus ciudades y abundancias, y como debido a una afrenta a los dioses, fueron castigados y una serie de cataclismos les sumergieron en las aguas. Si tomáramos solo en cuenta lo que has oído hasta este momento, no sería más que una de las historias mitológicas de Grecia, pero por numerosos estudios a lo largo de la historia han tratado de buscar su verdadero significado, ya que en varias culturas existen mitos similares. Según algunos de ellos, existen unas especies de memoria históricas o componente real en dichas historias. Y si bien la mayoría de las hipótesis fueron desestimadas por falta de pruebas o demostrar su invalidez, es cierto que de tratarse de una leyenda fue de gran difusión en una edad tan temprana del hombre, que previvió en diferentes y dispares culturas. La imagen romántica de una isla fabulosa tragada por el mar ha significado que su ubicación haya sido buscada desde la época de Platón, aunque nadie está seguro si existió realmente. Muchos son los investigadores que la han buscado. Una empresa no del todo descabellada, pues al fin y al cabo, también la Troya de Homero se creía producto de la fantasía. Las ubicaciones sugeridas para la Atlántida incluyen lugares diversos, y cada una asegura que fue ahí donde las aguas del mar sepultaron a la Atlántida. Del relato de Platón se deduce que la civilización atlante debió florecer hace más de 12.000 años. Este dato no puede ser exacto en ningún caso, puesto que en aquellos remotos tiempos todavía no existía ninguna cultura evolucionada que trabajara los metales, estuviera gobernada por reyes y dominara los mares con sus barcos. En cuanto a la localización del misterioso continente, el texto del filósofo la sitúa más allá de las columnas de Hércules, y esto significaba, según la concepción de la antigüedad, al otro lado del estrecho de Gibraltar, es decir, en el Océano Atlántico. El relato de Platón hablaba de una enorme isla más allá de las columnas de Hércules. Este dato hacía suponer que debía encontrarse en el Océano Atlántico,
y durante siglos investigadores del tema la situaron en dicho emplazamiento. Dichas teorías fueron totalmente rechazadas en 1950, cuando se demostró la tectónica de placas y se comprobó que no existen ni existieron vestigios de ningún continente sumergido, hasta que dicho teórico emplazamiento se demostró que no era correcto. Investigadores como Ignatius Donnelly, quien publicó su libro Atlantis, The Antediluvian World en 1882, obra que conocieran más de 50 ediciones y que sirvió de punto de partida para numerosas teorías posteriormente. Donnelly estudió los enigmas de distintas culturas y elaboró a partir de tan misteriosos ingredientes una hipótesis irresistible. La Atlántida fue un continente entre Europa y América que se sumergió y que incluso llegó a constituir un puente terrestre entre ambos mundos. Bloques submarinos de piedra que parecen restos de calzadas y murallas ha inducido a suponer que Atlántida fue encontrada junto a las costas de Bimini, una de las islas de las Bahamas. En una sesión de trance realizada en 1933, el vidente norteamericano Edgar Cayce describió de una forma colorística y fantástica la vida en aquella antigua civilización, procediendo además que una parte de ella sería encontrada en el año 1968, y en efecto, un año más tarde de lo vaticinado, se descubrieron en el fondo marino frente a las Bahamas ciertas estructuras aparentes realizadas por la mano humana. La localización de la Atlántida en esta zona ya había sido propuesta por otros investigadores, que sin duda se remitían a los datos aportados por el geógrafo romano Marcelo. La tectónica de placas no deja lugar a dudas. No hay lugar para la Atlántida. Ningún continente o isla de dimensiones con las descritas pudo haberse sumergido o inundado sin dejar pruebas de ello, por lo cual tenemos que pensar que de ser algo más que un mito deberíamos buscar la Atlántida entre las tierras ya conocidas. Aún así no deja de ser fascinante como durante siglos se ha buscado un continente idílico y existen tal cantidad de textos a lo largo de la historia que aportan pruebas de su existencia. Hay leyendas que dicen que desde el inicio fue una ciudad submarina que logró sus avances bajo el mar y la apuntan en lugares como el Triángulo de las Bermudas, el cual para algunos es la respuesta para los sucesos inexplicables en esa zona. Lamentablemente no hay datos científicos de que esto sea posible. Pero en fin, cada quien tiene su visión de la Atlántida. Para algunos un mito, para otros tantos sus restos se encuentran en el fondo del mar y para otros más es una sociedad submarina. Lo cierto es que la Atlántida será por mucho tiempo un central de opiniones y debate, y teorías posibles a su existencia o mentira. Espero y el video haya sido de tu agrado. Deja en los comentarios qué es lo que opinas tú acerca de este tema o de qué quieres que hable en mi siguiente video. Recuerda, tu opinión será tomada. Si me regalas un pulgar arriba te lo agradezco de todo corazón. No olvides suscribirte y seguirme en mis páginas. Soy Eddie y te deseo un lindo día. Gracias.